Gracias por la, gracias por la invitación a participar y cuando quieran por allá estaremos. Casi no necesitamos de que nos inviten. Chiapas es muy bonito y siempre es un gusto andar por cualquier lugar de ahí, de todo el sureste. Miren, vamos a hablar de la valoración integral del adulto mayor. Es muy importante hablar de esta valoración porque el médico familiar o en el médico familiar recae en un alto porcentaje la atención de los adultos mayores. Entonces, es un reto que hay que asumir. Queramos o no queramos, trabajemos donde estemos en un primer nivel, en casa, en una institución, cada vez vamos a estar visualizando en la consulta adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque el médico familiar los puede ver en su domicilio, en el hogar. Hay muchos asilos que no cuentan con un geriatra o con un gerontólogo, que básicamente los atiende muchas veces un médico general. Este es un área de oportunidad para el médico familiar. En los hospitales, sobre todo en muchos privados, la consulta de los adultos mayores, pues las atiende el médico que está ahí en urgencias o el médico que está en la guardia y que muchas veces es médico familiar. Y en el consultorio. Y por otro lado, pues está el médico que trabaja en la institución. Y como que hay muchos médicos que son de institución, sobre todo del Seguro Social, pues saben que su consulta por día, a lo mejor de 25 pacientes que ven, por lo menos 10 o 15 son adultos mayores. Entonces, es un área de oportunidad muy grande para el médico familiar saber que va a estar atendiendo adultos mayores. Entonces hay que aprender lo más que podamos de ellos. ¿Cómo vamos a encontrar a los adultos mayores? Pues los podemos encontrar sanos, muy pocos sanos realmente, porque la mayoría van a vernos enfermos. Ojalá pudiéramos incrementar esa consulta del adulto mayor sano. Vamos a ver los enfermos y enfermos de dos tipos, controlados, no controlados, y a nivel funcional independientes, enfermos independientes, enfermos semidependientes y enfermos dependientes. Y si van todavía las visitas a domicilio, pues incluso dependientes totales. Cuando yo empiezo a consultar a un adulto mayor, después de que me presento y pido la autorización del residente que me acompaña, que nos hemos ya presentado, que informamos que todo va a ser confidencial y que vamos a realizar un expediente. Lo primero que hago entonces es explicarle al adulto mayor que lo vamos a ver desde 4 puntos, que es lo que se llama una valoración geriátrica integral, cuádruple dinámica, y lo que vamos a hacer es decirles que hay entonces 4 áreas de atención. Aquí vemos ahorita los números, 860 millones de personas arriba de 60 años a nivel mundial. Ya la población mundial es del 12%. Decir que un mundo está envejeciendo es que rebase el 10%, o sea, el mundo ya está envejeciendo. En México nosotros ahorita tenemos el 12% de la población de adultos mayores, pero se espera que para el 2050 sea el 21%, o sea, 1 de cada 4 o 5 personas que salgamos a la calle van a ser adultas mayores. Aquí en mi estado pues, hay 654,000. ¿Por qué les decía que este es un reto para el médico familiar? Pues en México hay 15 millones y andan entre 650 a 800 entre los que no están registrados de geriatras. Para 15 millones son muy pocos. O sea, necesitaría haber entonces mucho más geriatras, pero no va a haber tantos en la medida en que se va necesitando. En Nuevo León somos cerca de 60 geriatras para 654,000.
adultos mayores. Entonces, básicamente, ¿quién va a estar viendo a la población? Los médicos familiares. Hay que preparar bien al médico familiar, hay que prepararnos bien para ver a los adultos mayores. Va a tener que, ya se movió, muy bien. Déjenme ver porque no se me quiere mover la. Tengo que salir, voy a volver a entrar porque no me quiere dejar. Ahí va. Vuelvo a entrar porque al hacerla grande se congela. Aquí voy, aquí está. Entonces, voy a hacerla grande. Si veo que estoy batallando, ya la dejo así, ¿eh? Pero vamos a ver si podemos todavía así. Entonces, ¿cuáles son los retos que les decía yo? Pues que muchos ni siquiera tienen seguridad social, muchos no trabajan, los que trabajan es un trabajo informal. Una buena parte en todo el país está en situación de pobreza y muchos viviendo situaciones de violencia, más aparte todo lo que nos dejó la pandemia. Y en esta parte de la pandemia, pues sintomatología que no nos cuadra, que todavía batallamos para hacer los diagnósticos. Entonces, este es un problema muy fuerte. Ahorita la vulnerabilidad, la incertidumbre, la ambigüedad, UCA que se le llama, de las patologías que estamos revisando. Y esto es a nivel mundial, ¿eh? O sea, México no está exento de que estamos viendo ahorita enfermedades que ya hacía muchos años que no las veíamos, aparición de enfermedades emergentes, sintomatología rápida que lleva a la muerte, etcétera. Y pues bueno, un grupo vulnerable serán los adultos mayores. Como yo les decía, cuando ya estoy con el paciente, lo primero que hago es decirle que vamos a tener 4 áreas de atención. Sí la están viendo así, ¿verdad? Para no hacerla grande porque Sí, se doctor, congela. sí, sí se Así ve nos bien. vamos con esta, ¿eh? Sí. Miren, y se las voy a ir explicando. Entonces, en el discurso, en mi narrativa que yo tengo con el paciente, ya sea que el paciente llegue solo o que el paciente llegue con un familiar, pues lo primero que hago, les decía, una vez que nos presentamos, lo atendemos bien, etcétera, que pedimos el consentimiento y el asentimiento para las personas que nos ayudan, que hablamos del expediente y aseguramos la confidencialidad, lo primero que hago es explicarles. Un adulto mayor son 4 partes, una física, una funcional, una mental y una sociofamiliar. Normalmente, casi en un 90 y tantos %, por la que nos van a buscar va a ser por el área física. Nos van a llevar a un adulto mayor o el adulto mayor va a llegar espontáneamente porque trae alguna molestia. Esta puede encajar rápidamente en un diagnóstico o puede ser un síntoma. Estoy estreñido, no duermo, traigo dolores o vengo a mi control de la diabetes, de la hipertensión, etcétera. Entonces, el discurso inicial que hago es que yo les digo, miren, en el área física, pues vamos a ver si están sanos o si están enfermos. Incluso hasta les pregunto, ¿cómo está usted? Pues enfermo, soy diabético, soy hipertenso. Pero bueno, el que esté enfermo, quiero saber si está controlado o no está controlado. Muchos están controlados, pero otros también nos llegan que no están controlados. Ahorita lo vamos a ver más en detalles. El segundo punto es el área funcional. Se vale por sí mismo para la calle, se vale por sí mismo para estar en su casa, o se vale por sí mismo por lo menos para cubrir sus necesidades básicas. Esto se lo estoy explicando en los primeros 2 minutos, o sea, esto es rápido. Está sano, enfermo, controlado, no controlado. Funcionalmente es independiente, hace todo, semidependiente, le ayudan o dependiente total. Para la calle, para la casa y para la persona. En el área mental está bien o trae una demencia. O trae un punto intermedio que se llama deterioro cognitivo leve. No está enfermo, no está sano, pero todavía no llega a enfermedad. Está en una etapa aquí intermedia, se los dibujo yo así, se los hago ver. Y la cuarta es la familia. Y en esto somos expertos, tiene o no tiene familia, esta ayuda o no tiene o no ayuda. Y con eso ya abro ahora sí a
a verlo. De esta manera, el adulto mayor o el familiar ya sabe que hay un área física, un área funcional, un área mental y un área familiar, y él se va ubicando, tanto el paciente como la familia, en realmente, pues, lo traemos por un problema físico. Ah, pero ya el doctor en la parte funcional, ya papá le ayudamos. Ándale. Y esta ayuda, pues, sí tengo más hermanos, pero nomás estoy yo sola. Entonces, ya vamos teniendo un contexto para esta valoración cuando apenas acaba de llegar y le dedicamos 2 minutos a este discurso. Es el que yo he trabajado toda la vida, ¿eh? Así para que también vaya a ser más de estructura para usted. ¿Qué sigue ahora que ya le explicamos esto? Pues hacer la historia clínica. Tenemos que hacer una historia clínica, ya sea la historia clínica institucional o el que tenga su consultorio particular o el que va a una visita a domicilio, pues ahí lleva una libreta y hay que hacer la historia clínica. Cuando vamos a evaluar ya al adulto mayor, tenemos que tener ciertas características y ciertas habilidades. ¿Qué es esto? Primero que todo, pues que queramos ver a los adultos mayores, porque con la vejez hay lentitud. Entonces, a lo mejor hay olvidos, a lo mejor hay algo de desorientación. Entonces, el profesional que vaya a ver a un adulto mayor tiene que tener mucha paciencia, bastante tolerancia, saber, como dice aquí, cuáles son los cambios fisiológicos de la edad, para que no nos haga enfermos cuando son cosas de la vejez, pero también para que no diga que es la vejez cuando en realidad sí es una patología. Los cambios fisiológicos, realmente, ¿qué le pasa al organismo con la edad? Ese es un tema específico, no vamos a entrar, pero hay que conocer los cambios fisiológicos. Dense un tiempo, en una media hora pueden leer un capítulo en algún libro de cambios fisiológicos de la edad. Cuando estamos haciendo esta parte física de la historia clínica, recuerden esto: atipia, polipatología y polifarmacia. Entonces ya mi historia clínica, les voy a poner la que utilizo yo con todos mis pacientes, que es esta chica, no la van a ver ahí, pero aquí la hice ya un poquito más grande. Espero que se alcance a ver, y si no, ¿sí la alcanzan a ver o la hago más grande? Sí, doctor, sí se alcanza a ver. Bueno, entonces esta es toda mi historia clínica, son 2 hojas. Ustedes la adaptan en su institución, pero el que tenga consultorio, pues trae eso, yo se la mando ahí por un WhatsApp. ¿Qué va a llevar la historia clínica? Esta es la parte física, esta es total, pero vamos a centrarnos ahorita en lo físico, que yo les dije que nos iba a dar sano o que nos iba a dar enfermo, controlado. ¿No? Entonces, lo primero que tenemos arriba son los datos personales. Es muy importante cuando está uno viendo al adulto mayor, pues su nombre, su fecha de nacimiento, su edad, su género, estado civil, escolaridad, originario, domicilio, religión, teléfono y datos de un familiar. Siempre pregunten datos de un familiar y su teléfono. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de datos personales? Porque desde aquí mismo ustedes están viendo, si le preguntan, véanme por favor. Oiga, señor, ¿y cuántos años tiene? ¿Cuántos tengo? Pues si ya está preguntando, si ya está girando el cuello, ya hay algo, ya les está diciendo. Y normalmente ese síndrome de girar el cuello lo van a encontrar en varias preguntas que ustedes estén haciendo. ¿Por qué está girando el cuello? Pues porque trae olvidos. Entonces, ojo para cuando lleguen al área mental. Muchas de estas respuestas aquí en los datos personales, pues las traen por default, porque es memoria antigua, pero estén atentos, ¿verdad? Entonces son católicos, son diestros, son donde viven, cuántos años tienen, hasta qué estudiaron, cuál es su ocupación. Esa es sus datos personales, esa no deben de tener problema. E incluso cuando van con algún familiar, pues ustedes le dicen al familiar, si se equivoca, me dice, para que no estén ustedes borrando. Pero también si se equivoca, pues ya le está diciendo que se le andan olvidando las cosas, para que ustedes lo tengan ahí como un puntito.
Vienen posteriormente los antecedentes heredofamiliares, como en cualquier historia clínica. Los antecedentes heredofamiliares, pues, podría recordarlos, pero también si es una persona de 95 años, pues a lo mejor no se acuerda si su mamá o su papá eran diabéticos o eran hipertensos, pero ustedes aquí los tienen. También puede ser un adulto mayor de 65 años y pues les dice de qué falleció su mamá, de qué falleció su papá. En los antecedentes personales no patológicos, pues ahorita que preguntamos, fuma, toma, está vacunado, lo que ustedes ya saben que se va a estar viendo en este apartado. Pueden preguntar los gineco-obstétricos, pues cuántos embarazos, partos, etcétera. Y viene, ahí me faltó, me faltó. Y luego vienen los personales patológicos. No viene ahí, pero falta personales patológicos. Y aquí es muy importante que sí pregunten bien, porque recuerden que el adulto mayor que dijimos que tenía polipatología. Entonces, si tiene polipatología en los antecedentes personales patológicos, pues ¿qué vamos a poner ahí? Diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, antecedentes de fractura de cadera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es un apartado que va a ser extenso, ténganlo en mente. Ahora, si resulta que tuvo varias patologías, si resulta que tuvo polipatología, entonces, ¿de qué se va a acompañar esto? De polifarmacia. Y ponen entonces, pues, el tratamiento previo. Muy importante que pongan siempre qué está tomando la persona. Porque una persona que viene por desorientación, que viene por alteraciones en la memoria, que viene que porque desconoce su casa, que viene que porque se anda cayendo, pues a lo mejor en el tratamiento descubren la causa, que es un medicamento que en su dosificación no es la correcta. Si les acuden con laboratorio y gabinete, muy bien. Principio, evolución y estado actual, bueno, ¿qué lo trae por aquí? Aquí que tenemos que tomar en cuenta en el principio, evolución y estado actual, que muchas veces el adulto mayor quiere hablar mucho. Entonces, sí vayan a ver, ¿cómo fue? Vayan ubicándolo junto con su familiar. Al igual que en el interrogatorio por aparatos y sistemas. Se nos pueden alargar y aparecer en todo. Entonces, sí tienen que centrarlo un poco porque normalmente esta historia clínica originalmente se podría tardar 1, 4, 6, 8 horas, 2 o 3 días. Ustedes la van a tener que hacer muchos en 15 minutos. Entonces, acuérdense de la continuidad, pues ahorita tenemos que llenar esta historia clínica. Cuando nos vamos a la exploración física, aquí en medio, entonces nos recordamos esto, los cambios fisiológicos de la edad. ¿Qué significa? Pues que yo espero que la persona que yo estoy evaluando, pues traiga los cambios que va a ir dando la vejez. ¿Sí? Cómo está el cuero cabelludo, cómo están sus ojos, su nariz, sus oídos, cabeza, cuello, etcétera. Esta es la exploración normal, la historia clínica que aprendemos desde tercer año. No más que aquí, pues se puede ver que es diferente en el sentido de que es un adulto mayor. Estamos hablando de un adulto mayor que tiene todas esas áreas normales, porque nos puede llegar al explorarlo neurológicamente, pues que traiga alteraciones cognitivas, en el estado nutricional que traiga obesidad o que esté desnutrido, en el respiratorio que nos traiga una neumonía, etcétera. Entonces, ya ahí aparecería lo que es normal o lo que es lo patológico. Una vez que ya hicimos hasta esta parte que hice genitourinario y osteoarticular, entonces ya tenemos lo que es la parte física. Y aquí más abajito, donde dice impresión diagnóstica, pues ahí van los diagnósticos. ¿Qué encontré yo ya desde ahorita? Pues el antecedente de diabetes, de hipertensión, hipotiroidismo, o ahorita los datos que trae del insomnio, o de la desnutrición, la hiperlipidemia, etc. O sea, yo con esto ahí concluyo esa parte física. Pero acuérdense que el adulto mayor, ¿cuántas áreas dijimos que tenía?
4. Entonces apenas vamos aquí en la primera, ¿eh? Entonces vayan dándose su tiempo. Puede ser un adulto ya subsecuente, un adulto mayor subsecuente, pues bueno, ya tenían su historia clínica y ahorita se dedica nada más a lo que viene. Como no puedo estarles haciendo preguntas aquí porque es hasta el último, pues pueden irlas anotando ahí en el chat para ahorita verlo. Hasta aquí es la parte física. ¿Cómo tenemos este adulto mayor sano o enfermo y controlado o no controlado? Este es generalmente por lo que nos van a buscar. Pero de su mano derecha ya la mitad ven que lo dice valoración funcional, que sería la segunda, el área funcional. Y para el área funcional, que para los adultos mayores es la más importante, es si pueden hacer actividades. Para esto se pueden apoyar de múltiples escalas que hay. Y ahorita vamos a ver algunas. Pero aquí está concentrado lo que vamos a ver en el área funcional. Recuerden, esto nos da el área funcional. No. Esto nos da si la persona es capaz de valerse por sí mismo o requiere de ayuda. Hace todo, es independiente. Le ayudan en algo, es semidependiente. No hace nada, es dependiente total. Para esto las dividimos en 3, en básicas, instrumentales y complejas. Casi yo les digo casa, calle y persona. Para casa van a ser 6 actividades. Aquí no les puse, pero aquí imagínense que aquí a su derecha está una cama. Y ahí está la persona mayor acostada. Esa persona se va a levantar en la mañana, un adulto mayor. Normalmente, ¿a dónde va a ir el adulto mayor? Al baño. ¿Qué ocupa? Caminar. Entonces, la primera es caminar. ¿Qué esperamos que siga? Que no se le salga la pipí en el camino de llegar al baño. O sea, que sea continente. Una vez que entre al baño, ¿qué esperamos? Que se haga su aseo. Ya caminó solo, no se hace pipí, se limpia, se baña, se viste y se regresa a comer. Esas son las 6 actividades básicas. Hay un instrumento que se llama el índice de Katz, que dice que cuando todo esto lo hacen sin ayudas, que se llama persona independiente o Katz A. Cuando no hace nada, pues es dependiente total o Katz G. No se tienen que aprender las letras, nomás ya saben. Hace todo independiente, no hace nada dependiente y le ayudan en algo semidependiente. Y ahí le ponen ustedes para qué. Trae pañal o lo bañan y lo visten. Esta sería la parte básica del área funcional. Y esta es la más importante, porque aquí ya no se vale por sí mismo, necesita ayuda de alguien. ¿Y quién va a entrar ahí? Pues el cuidador. Si puede hacer esto, entonces tenemos las instrumentales. También hay varios instrumentos. Hoy mostramos algunos. Puede usar teléfono, preparar alimentos, puede valerse ahí en su casa por sí mismo, lava la ropa, hace la cocina, etcétera, y vuelve a hacer lo mismo. Dependiente, semidependiente o dependiente total. Y las avanzadas, pues es si puede ir al trabajo, a comprar los alimentos, a comprar sus medicamentos, puede manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos va a dar dependiente, semidependiente o dependiente total. Entonces, hasta este momento de esa valoración integral, ya tendríamos área física, sano, enfermo, controlado, no controlado. Área funcional, calle, independiente o calle semidependiente o dependiente total. Casa,
independiente, semidependiente, dependiente total. Y persona, o sea, las básicas, dependiente, semidependiente o dependiente total. Ya con esto nos regresamos entonces a la historia clínica y aquí en la funcional es donde vamos a registrar eso. Para actividades básicas independiente, intermedias semidependiente, avanzadas dependiente total. Vean cómo ya vamos a tener entonces los diagnósticos del área física más la valoración funcional acá en su mano derecha en el tercer parrafito. Ya tendríamos entonces hasta este momento dos valoraciones. Viene la tercera área. ¿Cuál es? El área mental. Ojo, bien importante el área mental. En el mundo hay más de 55 millones de personas con demencia. Cada 3 segundos hay un paciente con diagnóstico nuevo y más del 80% de los pacientes andan sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque no ponemos atención al área mental. Muy importante el área mental. Para el área mental, pues hay una exploración neurológica y psiquiátrica, hay que evaluar el deterioro cognitivo y estas funciones, memoria, atención, lenguaje, cálculo, etc. Si se fija normal, deterioro cognitivo y demencia, yo así les digo a mis pacientes. Esto es lo normal y esta es demencia leve, moderada, severa y grave. Y lo que queda aquí, deterioro cognitivo leve. No saliste normal, por tanto no llegas a demencia. Lo bueno que el 50% ahí se queda, pero lo malo que el 50% avanza. Entonces aquí hay que evaluar esto. Para evaluarlo existen pruebas que nos van a decir entonces, ahorita se las pongo, en el área funcional hay instrumentos. Hay instrumentos del área física y hay instrumentos del área mental que nos van a decir si está normal, deterioro cognitivo y demencia. Aquí voy a hacer un alto de esta para poner otra presentación donde vamos a ver algunas escalas. Déjenme ver dónde la puse. Aquí está. Fíjense bien. Entonces, la funcionalidad. Esta es la básica que les decía, ¿se acuerdan? Caminaba, comía, llegaba al baño, se bañaba, se vestía, se hacía su aseo. Esta es. A es que no requiere de ayuda, G es que le ayudamos un poco. Ustedes pueden tener, pues, esta escala ahí. O se la aprenden. Camina, se contiene, se asea, se baña, se viste y come. Lo hace todo solo, dependiente, lo ayudan en algo semidependiente o lo ayudan en todo dependiente total. Ese es el índice de CATS. Para otras actividades, tenemos el uso del teléfono, del transporte, puede tomar medicina, cómo maneja el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aquí nos va a dar un resultado. Esta es para instrumentales de la vida diaria. Y otro es el índice de Bartel, que puede bañar, vestirse, asearse, etcétera, etcétera. Cada vez estamos utilizando más instrumentos de este tipo, porque si en un momento dado quisiéramos que tuvieran un tutor, el juez nos está pidiendo qué es lo que realmente puede hacer la persona. Así que, abusados con todo lo que señalen, porque les pueden llamar y preguntar realmente para qué se vale la persona sola o dónde es necesario que entre un tutor. Estos son instrumentos, hay más, Cruz Roja, etcétera, la parte de la funcionalidad. Este otro, nomás que está en una silla, póngase de pie, camine 3 metros y se regresa, miden el tiempo, se llama la prueba levántate y anda, y ahí vienen ya los resultados. Todo esto es muy interesante para estarlo valorando, la funcionalidad
escala de Tinetti, las de agudeza visual, etcétera. Hay múltiples escalas, ¿eh? Revisión de medicamentos, etcétera. Esta de Braden, pues es cuando están en cama para ver si traen de riesgo de úlcera. Las usan mucho también en los hospitales, de úlceras por presión. Bueno, hasta aquí está la escala de Braden, la escala de Norton para eso. Aquí le voy a dejar yo de esto para pasar a esta área que les decía, la mental. Entonces, físicamente sano o enfermo, con todas esas enfermedades, controlado o no controlado, funcionalmente independiente, semidependiente o dependiente, por una valoración clínica o con la utilización de las escalas. Para la parte mental, pues acuérdense que la parte mental pues va a ser memoria, atención, lenguaje, cálculo, habilidad visoespacial, coordinación, reconocimiento, ideas, pensamiento, razonamiento, o sea, todo para que una persona actúe pues con la normalidad, con lo esperado. Entonces, tenemos el mini mental, que es muy conocido, que les da 30 puntos, y ahí va a verles memoria, atención, cálculo, el lenguaje, etcétera. Tenemos también otro instrumento que es más sensible para cuando apenas empiezan las fallas, que es el MOCA, donde también va a haber la visoespacial, ejecutiva, memoria, la atención, lenguaje, etcétera. Este también les da 30 puntos. Se tardan unos 5 minutos en cada uno de ellos, ¿sí? Esto ya les sirve bien para apoyarse para la valoración del estado mental. El test del reloj, piden, yo les póngale que es la 11:10, que es la 1:50, etcétera, para que esté una amanecida de un lado y otra amanecida de otro lado, para que estén los dos hemisferios evaluados. Valoran aquí la capacidad dan la orden, van a ver la memoria, la capacidad de ejecución, cómo él se organiza para poder hacer este reloj, recordar las manecillas. Y entonces, cuando ya aplican mucho, pues se van a dar cuenta que errores muy comunes que hacen. Pueden poner todos los números de un solo lado, hacer hasta 3 manecillas, etcétera, de acuerdo a cómo vaya a ser su estado mental. Pero también se puede equivocar uno en el área mental, no porque traiga demencia, sino porque está ansioso o porque está deprimido. Entonces también hay escalas de Hamilton, etcétera. Y me voy a adelantar ahorita a esta otra, porque luego también vamos a preguntarle al cuidador, y aquí está el de sobrecarga del cuidador, y aquí está el test del informador, para también si, pues, ¿qué nos dice el informador? Voy a dejar de presentar esto para regresar. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Entonces, si se fijan, ya tenemos la parte física, funcional, mental, normal, deterioro cognitivo, demencia, que esto es lo que nos va a dar. Normal, deterioro cognitivo leve y demencia. Y aquí en normal, pues puede estar ansioso, por eso se equivocaba. Puede estar depresivo y por eso se equivocaba, pero no trae deterioro ni trae demencia. Esto se evalúa. Entonces, ya vamos teniendo dentro de esta valoración del adulto mayor que puede hacer el médico familiar 3 áreas: física, funcional y mental. Y nos falta la familiar, que esta en la familiar, pues aquí que vamos a ver su composición, su estructura, la tipología, su red de apoyo, sus recursos, los utilizan, sus eventos estresantes, porque ahora con la pandemia pues nos fue como en feria, porque a empezar murieron muchos adultos mayores, quedaron aislados, menos socializaron, los familiares también se estresaron mucho porque se les quedó la carga, sobre todo cuando tenían a un adulto mayor enfermo. Para concluirles hasta ahorita, entonces, aquí sería todo lo que les he dicho. Puede ser un adulto mayor de 60 años, de 70, de 80, de 90, de 100. Ahorita ya hay muchos centenarios.
que en su área física nos van a dar sano o enfermo. Y aquí me faltaría controlado, ¿no? Que en el área funcional es independiente, semidependiente o dependiente total para la calle, para la casa, para él mismo. Que en la mental está normal o que trae un deterioro cognitivo o una demencia. Y acá en la sociofamiliar, pues tiene familia o no tiene familia. Y si tiene familia, ¿esta ayuda? No ayuda. Básicamente en esta diapositiva está todo el resumen, pero que nosotros lo veríamos aquí. Aquí en esta parte. Aquí donde dice diagnóstico, bueno, aquí en la evaluación mental ya le ponemos normal, deterioro cognitivo o demencia. La valoración sociofamiliar, pues tiene familia y ahí lo que ustedes ya vieron de familia, este apoya o traen estos déficits, etcétera. Y entonces, pues ya aquí ponen ustedes sus diagnósticos totales. El área física, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, semidependiente, mentalmente bien o iniciando una demencia y con la familia, pues si va a estar participando, no va a estar participando, si está integrada, no está integrada, etc. Y aquí ya pondríamos entonces el tratamiento no farmacológico, el farmacológico, que les vamos a sugerir a los familiares. Si fuera una demencia, pues que vaya a grupos de apoyo. Si fuera un paciente diabético, que asista a sus consultas, etc. En caso de una urgencia, su firma, su fecha, que ya acá venía también. Y básicamente, esa sería la historia clínica del adulto mayor. Sin embargo, ojo, el papel del médico en los adultos mayores varía de acuerdo al estado general. No podemos generalizar. Ya vieron todas las variables que pueden tener. Vamos a clasificarlos de acuerdo a ese estado general de salud. Y ahorita tenemos que tomar en cuenta, les voy a poner esta parte, cambios en los motivos y frecuencias de las consultas. No va a ser la consulta tradicional que veíamos. Hay ahorita mucho insomnio, hay bastante ansiedad con la pandemia, hay duelos, ahí les decía, necesidad de apoyarnos con la tecnología. Nos fue muy bien ahora en la pandemia porque estamos haciendo muchas consultas por Zoom, por WhatsApp, entrevistas a la familia a través del Zoom. De hecho, algunos compañeros médicos ya nomás consultan por el celular o utilizan algún método de tecnología. Bueno, y la otra situación también favorable, pues fue que ahora muchos de ellos ya se comunican con nosotros. También aprendieron a utilizar la tecnología. Bueno, esto lo vivimos ahora con las funerarias, todavía están falleciendo. Batallamos para médicos que quieran hacer los certificados de defunción. También es un área de oportunidad para el médico familiar, pues, porque puede visitar las casas y ponerse al servicio, por si en un momento dado el paciente pues se va a poner mal y fallece. Seguido andan hablando en la noche en los chats de médicos y quién puede hacer un certificado de defunción, etcétera. O sea, tenemos que estar preparados ahora para esa parte. Y este otro también, que se incrementó el temor de consulta, porque no los quieren llevar a los hospitales. Nosotros en Nuevo León estamos teniendo otra vez incremento en los casos de COVID, más neumonías, y sigue estando la incertidumbre y el temor pues de consultar, pero hay que consultar, pues el paciente está mal, ya sea que utilicen la tecnología o si se va a hacer la visita a domicilio, porque ahorita los familiares pues no los quieren llevar a los hospitales. Bueno, lo que les decía yo de que podamos atender al adulto mayor que se le murió su esposa, pero también ese adulto mayor que se le murió la esposa y un hijo. O sea, ahorita hay que estar preparada que hay muertes eh, no únicas en las familias. Y pues también nosotros, mis compañeros, tranquilamente en estos últimos 2 meses
como 5 de mis compañeros del departamento han tenido COVID y pues también ahí estamos todos con el pendiente. Y aquí le voy a dejar para tener tiempito para las preguntas, ¿eh? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Que hay que aprender a valorar al adulto mayor con toda confianza. Les dejo mi número a mis pacientes y a mis colegas, si me quieren llamar, y ahí les doy los consejos, no importa dónde radiquen, y hay que tener paciencia, no se preocupen mucho en ese sentido con los adultos mayores. Se aprenden a verlos bien, el adulto mayor vive bastantes años, se le puede brindar una buena calidad de vida, pero hay que aprender a valorarlos de manera integral. Y aquí voy a cortar yo para que me dar oportunidad a preguntas que tengan. Gracias. O no sé cómo andemos de tiempo, ¿eh? Yo no tengo prisa, pero no sé, ya ustedes. Adelante. ¿Tienen preguntas? Sí, doctor, le voy a leer unas preguntas del doctor Arturo Pérez. Lo saludan y sería, ¿cuál sería la diferencia con una valoración geriátrica cortada y cuáles son los puntos que toca? Miren, pues, ¿cuánto van a tener para ver a un adulto mayor? Cuando hice yo mi entrenamiento en Estados Unidos, nada más para la pura área mental nos llevábamos 3 días. ¿Sí? Y luego, pues resulta que ¿cuánto tiene uno institucionalmente? 15 minutos, 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una estructura aquí. Hay que hacer la historia clínica. Esa parte que yo les puse ahí de la parte física. Porque normalmente, ¿por qué viene el adulto mayor? Por un problema físico. Lo otro, la funcional, ustedes observen. Entró caminando, entró en silla de ruedas, etcétera. La funcional se tarda en 1 minutito en evaluarla. La mental, hagan 2 preguntas. Yo nomás hago 2 ejercicios. Y algunos de los que están aquí, pues han estado conmigo en la consulta. ¿Cuáles son mis 2 ejercicios? Incluso apenas estoy preguntándole sus nombres, su edad, etcétera, etcétera. Y un ejercicio es, doña Juanita, mire, aquí voy a escribir libro, árbol y casa. Recuérdelos, porque se los va a preguntar. Me acompaña la doctora Olga y yo soy el doctor Raúl. ¿De acuerdo, doña Juanita? Dígame gato, letra por letra. G-A-T-O. Oiga, ¿se acuerda las 3 palabras? Y ahí veo yo si trae problemas de memoria a corto plazo o no. Pero puedo darle ese margen de que a lo mejor no me puso atención. Pero también le pregunto, ¿sí se acuerda cómo se llama la doctora? No, no la conozco. Y yo, no, pues es la primera vez que lo veo. No, mire, es la doctora Olga y yo soy el doctor Raúl. Yo ya puedo seguir la consulta. Ya sé que la persona trae problemas en el área mental. ¿Hacia quién me voy a dejar mucho en la consulta? Pues al familiar. Pero yo sigo con la parte física, porque normalmente es la que tenemos que ver la diabetes, la hipertensión. Y el otro ejercicio que hago yo es que les digo, haga igual como yo voy a hacer mi mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si es capaz de hacerlo y tampoco se equivocó en las palabras, yo ya sé que su área mental está muy probablemente esté bien. La funcional ya la vi en su entrada o no. ¿Qué es lo que no voy a ver si trae pañal o no? Pues eso lo pregunto. Entonces, ¿dónde me puedo centrar? En hacer la valoración clínica, que esa es la que les van a pedir más. Ahora, eso sí es de primera. Si es un paciente ya subsecuente, que ya lo tienen ahí desde hace mucho tiempo por diabetes, por hipertensión, se supone que la historia clínica ya está. Entonces, enfaticen, lo que pasa es que a lo mejor está bien o mal controlado ese paciente. Traten de llevar su buen control, pero evalúen lo funcional y hagan las preguntas de lo mental.
Y en la familia, pues investiguen si están atendiendo bien al señor, si no anda depresivo, etcétera. Esa sería como la recomendación. No van a hacer todo esto, porque incluso conmigo, cuando van a consulta, si van específicamente en el área mental, yo me concentro en el área mental. Y a veces hasta lo demás le digo, vayan a consultar con el médico. Siempre les insisto, tengan un médico familiar cerquita de su casa. ¿Para qué? Para que los conozca y con la continuidad pues pueda tener toda su historia clínica completa. No sé si le conteste al doctor. Sí, doctor. Continúo con otra pregunta del doctor Arturo Pérez. Comenta que actualmente hay maestría en gerontología como opción para un médico familiar. Sin embargo, esta formación tiene otras características de índole más social, más que biológica. En poco tiempo seremos más los adultos mayores. ¿Qué áreas de oportunidades ha notado en las que el médico familiar puede mejorar respecto a la atención a los adultos mayores? Miren, yo hice geriatría, pero yo ya era médico familiar. Pero, ¿cuál área me gusta? La social. Pero hice geriatría. Después, pues hice gerontología. Porque a mí me gusta esa área. Me gusta ver, el médico familiar ve todo. ¿Cuáles áreas de atención puede tener un médico familiar sobre adulto mayor? Muchas. En primer lugar, pues puede hacer la maestría en gerontología. Que va a tener tinte social, pues qué bueno. Estamos mucha gente que haga proyectos gerontológicos, una cultura gerontológica, que ayude a proyectos, por ejemplo, en un DIF, centros diurnos. O sea, hay muchos lugares donde un médico familiar se puede desempeñar. No todo tiene que ser la consulta médica, pero incluso si fuera la consulta médica, pues ese médico ya lleva bastante ventaja. Yo tradicionalmente, hasta hace unos 2, 3 años, hacía un diplomado para que mis residentes ya salieran con el diplomado en gerontología. Pero aparte, si el médico familiar quiere estudiar rehabilitación, pues va a ser, nos hacen falta bastantes rehabilitadores físicos, pulmonares, cognitivos para los adultos mayores. O sea, hay un campo tremendo. Si un médico familiar quiere estudiar la parte de leyes, pues nos hacen falta mucho médico que domine la parte médica y la parte de leyes donde se afecta las personas de la tercera edad. Está pues AMED, o sea, están en los estados donde hay tantas demandas. Vean ustedes mismos en las instituciones por qué son las demandas. Por cosas que tranquilamente un médico familiar podría estar capacitando a las personas. O sea, hay muchas áreas. Nosotros en medicina familiar vamos a hacer un curso de alta especialidad de trabajo con familias y hablamos de coordinación de la parentalidad. Necesitamos médicos familiares que orienten a los padres a ser buenos hijos. Necesitamos médicos familiares que orienten a los hijos a ser buenos con sus papás. Vamos, otra área es tanatología. En la tanatología es un campo virgen para los médicos familiares. La parte de trabajo con familias, de psiquiatría en cuestión de terapias, o sea, hay cuidados paliativos. El médico familiar se puede acomodar donde quisiera. No es nada más área docente, área administrativa, sino privado. Se aprenden, esa persona que hizo la maestría en gerontología, pues se pone un asilo y ya tiene una parte que le va a estar generando ingresos y si es un buen profesional en su área, pues le va a dar atención a adultos mayores que ocupan ese servicio. O sea, hay muchas áreas, ¿eh? Okay. Gracias, doctor. Le pregunta el doctor Daniel, bueno, lo saluda desde Tabasco y pregunta, ¿qué debemos de tener en cuenta para calificar una red de apoyo idónea? Pues ya saben, recursos son fuentes de apoyo intra o extrafamiliar que le sirven en la solución de problemas. ¿De cuáles problemas? Pues básicamente los biológicos, porque eso es lo que vemos nosotros como médicos. Pero están los emocionales y están los sociales. Entonces ya se sabe en el SCREAM, pues hay que ver los sociales. Los sociales, pues ¿cuáles esperaríamos ver? La familia. Pero a veces en los adultos mayores no crean que está la familia tan
tan a la mano, pues bueno, pues los vecinos, ¿sí? La parte de la iglesia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pues, ver, al evaluar los recursos con los que se cuenta, pues primero que los conozcan y que los usen y ver si les dejó provecho y motivarlos a que lo sigan utilizando. Por ejemplo, de acuerdo a la valoración geriátrica que yo les dije, ¿qué pasa si me sale un adulto mayor sano totalmente, pero que falleció su esposa y anda deprimidón, anda solo? ¿A dónde lo mando? Pues a un centro donde se reúnan adultos mayores. Entonces, los médicos que nos estén viendo aquí, investiguen dónde hay centros que se reúnen adultos mayores que están sanos, que lo que quieren es socializar. Que te gusta el baile, los adultos mayores bailan bastante, busquen dónde se juntan para bailar. Pero no, este adulto mayor tiene Parkinson, o tuvo una fractura de cadera, o tuvo un evento vascular. Entonces, semidependiente, pero mentalmente todavía está bien, pues entonces yo busco un lugar donde le puedan brindar rehabilitación, que además socialice con alguien y a lo mejor hasta le proveen sus alimentos. Si alguien hizo la maestría en gerontología, pues va con los alcaldes y les propone que se haga ese proyecto. Si es una persona que tiene demencia, pues entonces buscamos centros diurnos para pacientes con demencia y a los familiares le buscamos donde hay grupos de apoyo. O yo tengo mi bibliografía donde hey, aquí está este libro, aquí está este manual para que ustedes empiecen a verlo. Entonces, el médico familiar debe de aprender a evaluar los recursos, pero también tiene que conocer en su comunidad qué recursos hay para hacerle la sugerencia a la persona o a los familiares. Todo va a depender de la diapositiva que yo les puse. ¿Estás sano o enfermo? ¿Eres dependiente o independiente? ¿Tu mente está bien? El problema a lo mejor es la familia, pues bueno, pues hay otros grupos donde los pueden atender. Adelante. Le pregunta el doctor José Antonio Gordillo, ¿qué peso legal tiene una valoración por el médico familiar para un dictamen legal de interdicción? Miren, ayer yo me aventé como 20 libros. La ley declaró inconstitucional el juicio de interdicción. O sea, ahorita no, toda persona tiene derecho a ejercer su voluntad. Entonces, el médico familiar o alguien pues puede hacer un dictamen, pero ahora el juez va a evaluar a esa persona y le va a preguntar si está de acuerdo en que alguien lo gobierne. Entonces, no es el médico familiar, no es el geriatra, no es el neurólogo, no es el psiquiatra, el médico que vaya a ver tiene que demostrar para qué es buena la persona y para qué no es buena. Entonces, ahorita están regresando los dictámenes hechos por psiquiatras, hechos por neurólogos, están regresando, porque antes uno nomás le ponía paciente que no es competente mental, se puede apoyar con se sugiere un tutor, y con eso ya le daban la tutoría a alguien, ahora no, se declaró que ya no es constitucional, entonces ahora los jueces tienen que preguntar. ¿Qué recomendación les he hecho yo a los geriatras? Pues que mejor, si no están muy seguros, no entren, porque también los pueden demandar, porque tú dices que no está bien y el juez le va a preguntar si está bien o no está bien. O sea, tienen que demostrar, el paciente sí puede caminar, puede llegar al baño, se hace su aseo, pero para una toma de decisiones no toma una decisión adecuada. Entonces tiene que saber cómo se toman las decisiones, cuál es el proceso, porque lo tiene que justificar ese médico ante el juez, ¿eh? Si no, ahí le da mi número y luego yo le paso unos tips. Está complicado. Bueno. Gracias, doctor. La doctora Trini León pregunta, ¿usted incluye interrogatorio o la aplicación de algún test dirigido a indagar violencia en el adulto mayor? Miren,
fui el médico de la Procuraduría casi 20 años, donde van los casos de maltrato al adulto mayor. Y me especialicé un año en Estados Unidos precisamente en violencia en el adulto mayor. Hay algunos test, pero básicamente, pues uno ve desde que va llegando el adulto mayor, pues uno va viendo y al interrogarlo, si se le queda viendo a su cuidador cuando hacemos alguna pregunta o no. Por eso lo primero que les recomendamos es aíslenlo. Si hay la sospecha de maltrato, hagan un diagnóstico médico. Ah, la persona viene deshidratada, la persona viene a lo mejor con una infección, vamos a pasarla para que la separen del cuidador, porque generalmente el que es el causante de la violencia, el perpetrador es el familiar. Y a lo mejor delante de él, pues se va a cohibir. Entonces, traten de alejarlo, de dejarlo afuera para que pueda él tener confianza. Y ahí le pueden preguntar. El maltrato es, hago algo, que se llama abuso, que no debo de hacer, o dejo de hacer algo que tenía que hacer, se llama negligencia. Y puede ser física o psicológica. Le grito, lo asusto, lo amenazo, o le pego, o lo quemo, o no le consigo sus lentes, no le consigo sus aparatos de audición, no me fijo bien por sus dientes, no le ayudo con los medicamentos. O sea, eso es lo que hay que ver. Y lo otro que ahorita se está haciendo mucho es la violencia económica. Están quitándole las herencias, entonces pueden hacerlo directamente por pregunta. O les dice uno, reporta el caso a la Procuraduría y la Procuraduría va a investigar con la familia y con los vecinos. Pero también hay que ver si realmente está siendo maltratado, porque a veces traen demencia y deliran que los maltratan y en realidad el familiar lo estaba cuidando bien. Adelante. Es la última pregunta, doctor. Le vamos a dar la palabra a la doctora América. Dígame. Hola, doctor Raúl Gutiérrez, buenas noches. Un Gusto en gusto. saludar a la doctora, Igualmente, doctor, gracias. En nombre de la Asociación Chiapaneca de Medicina Familiar, pues agradecemos el haber aceptado la invitación a participar con nosotros y pues también le agradezco por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy, esperando que no sea la última. No, ya le dije, más que inviten. Y le Si nomás hacemos, porque me dijo usted que era, nomás porque me dijeron que era por Zoom, yo ya me estaba apuntando para ahí. próximamente lo anotamos entonces para que venga a visitarnos acá a Chiapas, doctor. Bienvenido, será siempre bienvenido. De verdad que es un gusto tenerlo, aunque sea por Zoom. Hemos siempre presenciado sus ponencias y de verdad que dan ganas de quedarse toda la noche preguntando y seguir aprendiendo, ¿no? Sobre todo en esta especialidad de geriatría que todavía nos falta mucho por trabajar y aprender. Y pues le agradecemos y le hacemos la entrega de su constancia digital. El Colegio de Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Chiapas le otorga la presente constancia al doctor Raúl Fernando Gutiérrez Herrera por su participación como ponente en la sesión mensual del Programa Académico de Educación Médica Continua 2023, con el tema de valoración integral del adulto mayor por el médico familiar. Se le haremos llegar también vía correo y le agradecemos pues a usted por habernos acompañado esta noche y también a todos los socios que hoy nos acompañan. Y, por supuesto, a la mesa directiva que se encargó de moderar esta sesión. Doctora Lili, muchas gracias. Doctora Andrade, doctora Andrea, doctor Gildardo, también andan por ahí. La doctora María de la Luz Hidalgo Trinidad. Gracias a todos por habernos acompañado. Y en breve subiremos esta sesión también vía YouTube para que puedan repetirla si gustan. Muchas gracias, y saludos a todos los conocidos y también son bien recibidos todos acá en Monterrey, nuestro departamento de medicina familiar. Sobre todo los residentes que quieran tener una rotación de un mes, pónganse en contacto con nosotros. Ah, excelente, doctor. Muchas gracias por la invitación. Ahorita los anotamos. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.